ya sabemos, tenemos 9 departamentos. Dentro de estos 9 departamentos hay que hacer una subdivisión o una clasificación, si quieren ustedes, de lo que son los departamentos en Bolivia. Es decir, como ya les había indicado, si no me equivoco en algún momento, vamos a pintarlos de rojo, amarillo, verde para tener ya la idea completa. Es decir, en color rojo, la zona andina, en color amarillo, la zona subandina y finalmente la zona de los llanos orientales en color verde. Así para que tengan la idea más exacta de lo que son justamente las tres zonas geográficas de Bolivia o las tres regiones aquí en Bolivia. Ahí está. Entonces, lo interesante de este dibujito es que está dividido las zonas geográficas en Bolivia en tres y tres departamentos, haciendo 9 en total. Vamos a ver también el aspecto general, como ya habíamos dicho, el caso de la superficie por cada uno de los departamentos en Bolivia. En el aspecto importante que estamos observando es los datos exactos de cada uno de los departamentos en cuanto a su superficie. Como siempre les indico, ahí está en primer lugar Santa Cruz, que todos ya conocemos, es el departamento más extenso de Bolivia. Al final, el más pequeñito, Tarija. Pero dentro de los pequeños departamentos Pando, Tarija, Oruro, que son los más conocidos cuando uno observa el mapa de Bolivia, interesantemente, como están observando en la lista, Pando se encuentra en quinto lugar. Es decir, Pando es uno de los departamentos más, aparentemente de los pequeños, el más grande. Porque después viene Cochabamba, luego está Oruro, más pequeño Chuquisaca y finalmente Tarija al final de la lista. Entonces vayan recordando estas cifras, compañeros, en algún caso tal vez un poquito el redondeo, el nivel de cada uno de los departamentos por superficies. Listo. Vamos con otro detallito importante. El detalle acá está en las capitales de los departamentos. En el caso de los departamentos, como están observando ustedes, está dividido también en 3 para que tengamos una idea y una mejor comprensión de lo que más adelante vamos a ir viendo. Fíjense, toditos los que tienen el mismo color de su propio nombre del departamento, tiene el mismo color la capital, excepto como están viendo en color negro, Sucre, es decir, el departamento de Chuquisaca, y Sucre es la capital. Es decir, el nombre de la capital cambia completamente a diferencia del nombre del departamento. En el caso de Beni también, Beni es el departamento, Trinidad fue su capital. Y en el caso de Pando, Cobija. Pero como están viendo, los demás, interesantemente, son similares. Caso de La Paz, pues su capital La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba igual, lo propio, Tarija también y Santa Cruz también, solo que se añade un poquito más extenso el nombre, Santa Cruz de la Sierra. Entonces, ahí tenemos ese dato, compañeros, para que no se les olvide para nada. Yo sé que le están sacando capturita también, pero no se olviden, son los únicos 3 departamentos, Chuquisaca, Beni y Pando, que cambian el nombre de la capital. Listo, vamos con el siguiente detalle, el caso de las provincias. El nombre de las provincias, el número de las provincias, perdón, es 113 en total en Bolivia. Siempre les voy comentando este detallito, compañeros. Anótenlo ahí en sus apuntes, también sáquenle una captura si desean. Son 113 provincias en total. Pero hay un detalle, siempre les voy comentando, se ha ido investigando varios detallitos acá. En los bancos de preguntas, interesantemente, sale casi siempre el número 112. 112 provincias en total. Entonces hay que tener mucho en cuenta ese detallito. ¿Por qué? En los exámenes tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía, pues aparece el número 112 y no 113 como es lo correcto.
El motivo, ignoro el motivo por el cual se haya colocado 112 como respuesta correcta en los exámenes, a diferencia de lo que nosotros estamos viendo ahí, 113 provincias. Entonces, a tener en cuenta ese detallito, siempre les indico, vayan buscando información si es que tienen la posibilidad de ver ese tipo de preguntas en exámenes pasados. Ahora les voy mostrando el número de provincias por cada uno de los departamentos. Como están observando, pues ahí en el departamento de La Paz tenemos 20 provincias. El número 20 es exacto entonces en el caso del departamento de La Paz. Tenemos a la provincia Iturralde, Noryungas, Pacajes y otros más. En el caso de Oruro, lo propio. Ahí tenemos en Oruro 16 provincias. 16 provincias. Y como siempre les hago recuerdo un poquito, no se olviden para nada. Se recuerda en el caso de Oruro, luego Potosí, Cochabamba y otros departamentos más, el número 16 vayan recordando, chicos. Ahí van a tener una forma de recordar más fácilmente. Les vuelvo a repetir, Oruro 16 provincias, lo mismo que Potosí. Potosí también tiene 16 provincias entonces en total. Como están observando ahí, Bilbao, Frías, Norchichas, Sudchichas, Nor y Sud Lipes también mencionados en esa lista de 16 provincias. En el caso de Cochabamba, lo propio. Tenemos 16 el número de provincias que existe en Cochabamba también. Como están observando, hay Chapare, El Cercado, Misque y otros más. Entonces, 16 es el número de provincias. Aquí comenzamos con un poquito cambiando el número de provincias, pero como siempre les digo, esto es la zona subandina, no se olviden. Cochabamba, Chuquisaca y Tarija es la zona subandina. Cochabamba tiene 16 provincias, dijimos, Chuquisaca tiene 10 y vamos a ver más adelante tiene Tarija 6, haciendo un total entre estos dos departamentos últimos, pues 16. 10 de Chuquisaca y 6 de Tarija, como les vuelvo a repetir. Entonces, esa idea que no salga de sus mentes, compañeros. Hasta aquí les vuelvo a hacer recuerdo. Para el caso de La Paz tenemos 20 provincias, Oruro y Potosí 16 cada uno, eso es la zona andina. A la zona subandina, Cochabamba tiene 16, Chuquisaca 10 y Tarija 6 dijimos. Y este mismo número de provincias del caso de Tarija, pues lo encontramos en la zona de los llanos orientales, en Pando. Pando tiene entonces 16 el número de perdón, 6 el número de provincias, al igual que Tarija. La Cobija, Abuna, Madre de Dios, etcétera. Y como siempre les indico, en el lado de Beni, en el caso del departamento de Beni, hay que recordar el 16, pero la mitad de 16, 8. Entonces, ese es el número que tenemos ahí también en el caso del departamento del Beni. Ahí está. Entonces, Bacadíes, Mojos, Marván y otros son 8 provincias. Y finalmente, el último departamento del área, pues Santa Cruz. Y Santa Cruz tiene 15 provincias, casi 16. 15. Entonces, en el caso de Santa Cruz, es el segundo departamento, perdón, en este caso un número exacto por decir así, ¿no? Les vuelvo a hacer recuerdo, La Paz 20 y en este caso Santa Cruz 15, exactos por 5 por decir, diferencia de 5. Y los demás pues 16, 16, 16, 10, 6, 6 y 8 finalmente. A no olvidarlo entonces, compañeros. Vamos con el otro punto, el caso de el número de municipios en total como tenemos ahí. Sáquenle una capturita siempre, vayan memorizándose si es posible en algún momento, tal vez les puedan preguntar incluso el número de ciudades que tiene cada uno de los departamentos. Municipio significa justamente las ciudades que existen en cada uno de los departamentos. Como están viendo,
Ahí está, están observando. La Paz es el departamento que tiene más municipios, 87 municipios, es el más amplio. Luego, posteriormente, si vemos, estamos en la lista al final, Santa Cruz, 56 municipios. Es el segundo departamento más grande, fíjense, en cantidad de ciudades, 56 Santa Cruz. A diferencia de La Paz, pues queda muy, muy lejos, pero ahí está. El tercero, pues ya todos conocemos, Cochabamba. Es decir, el eje troncal La Paz, Santa Cruz, Cochabamba son los tres departamentos que tiene más número de ciudades. Y lo sorprendente, el departamento de Potosí tiene 41 municipios, entonces está en el cuarto lugar. Después van bajando el número de ciudades, 35, 29, 19, 11, 15, etcétera. Son menor el número de municipios. Ahí está, compañeros, para no olvidarse. Entonces, en el caso de los departamentos. Ahora, en el caso de también los territorios de las culturas, tenemos 36 culturas en Bolivia, los afrobolivianos, ayoreos, mojos, lecos, samucos, yuquis, etcétera, y haciendo un total, les decía, de 36 culturas en Bolivia. En el caso de esta imagen, como siempre, se los amplío un poquito, pero quiero que, si es posible, le saquen una captura, no a esta imagen que estamos viendo, sino a una imagen que la descarguen del Google, le colocan ahí los territorios de las culturas en Bolivia y les va a salir esta misma imagen y mejor si lo descargan. ¿Por qué? Para ir repasando constantemente, compañeros, los lugares en los cuales están los diferentes tipos de pueblos indígenas. Fíjense en el caso de Pando nada más. En Pando están ahí dos culturas en Bolivia. En el caso de Beni, que es el más poblado, pueden ver los Eseja, More, Baure, Cayubaba, etcétera. Son distintos tipos. Entonces, puede ser la pregunta en algún momento que les lancen para el examen, ¿en qué lugar específico queda la cultura de los Urus? Entonces, como están observando ustedes ahí en la imagen, perdón, se los amplío, van a poder observar en el departamento de Oruro justamente está la cultura Urus. Y si vemos el mismo tono de color, no existe en ningún lugar más del departamento de La Paz o de Potosí, en ninguna parte de Bolivia. Entonces, solamente están concentrados en el departamento de Oruro. Lo mismo les podrían preguntar de los Baure que están en Beni o de los Ayoreo que están en Santa Cruz. Por si acaso ese detalle, entonces a tenerlo en cuenta, compañeros. Listo, ahí terminamos con ese detalle. Vamos a pasar a otro punto que es importante también. Ahora sí, al estudio un poco más pormenorizado de lo que va a ser justamente las zonas geográficas de Bolivia. Entonces, estamos hablando de las tres zonas, como ya hemos mencionado, y quiero que se les quede en la mente andina, subandina y de los llanos orientales. Entonces, a tener ese detalle en cuenta, compañeros. Vamos a este primer punto, pueden colocarle inciso A o número 1, orografía de Bolivia. En el caso de la orografía, pues ya hemos mencionado, Bolivia tiene tres zonas geográficas, incluso hay algunos que cuentan como 4 zonas geográficas, como están viendo en la imagen a su derecha de ustedes. En color naranja, la zona andina, en color naranja y naranja fuerte, casi rojo, la zona de subandina, en color verde viva, pues está los llanos orientales y finalmente en color verde, vamos a decir selvas más profundas, los macizos de Chiquitos. Se los menciona así a veces también 4 áreas en Bolivia, pero las más reconocidas son 3 zonas, como ya les había mencionado, para especificar este detalle. Anótense entonces una de las zonas principales o
una de las zonas en Bolivia, la zona andina. Vayan tomando nota también de los detalles que están observando ahí. Es decir, de todo lo que tiene que ver con la superficie del país, pues 307.603 kilómetros cuadrados ocupa la zona andina. Ahora, otro de los detalles importantes, ¿cuáles son los departamentos? Perdón, antes de pasar ese punto, ¿cuánto es en porcentaje lo que ocupa del territorio boliviano? Anótense, 28%. Les vuelvo a repetir la idea. 28% de todo el territorio boliviano es ocupado por la zona andina. 28%, chicos. Ahí está. Ahora sí, vamos con el caso de los departamentos. ¿Qué departamentos ocupan la zona andina? Anótense. En primer lugar, pues está La Paz. En segundo lugar, Oruro, como ya dijimos. Y finalmente, el departamento del sur, el departamento de Potosí. Entonces, como tercer departamento que tiene zona andina. ¿Listo, compañeros? Entonces, a tener cuenta ese detallito importante. No se olviden para nada. Ahora sí, vamos con algunos otros detalles importantes de la zona andina. ¿Cuál es la definición de la zona andina? Anótense. En el caso de la zona andina se tiene que especificar de la siguiente manera. Es una superficie, así colóquenle, una superficie que comprende la zona altiplánica, la zona altiplánica y cordilleras. La zona altiplánica y cordilleras. Punto aparte, ahí está. Entonces, esa es la definición muy sencilla de lo que es la zona andina para tenerlo en mente, compañeros. Ahora, hemos mencionado dos cosas importantes, hemos mencionado dos detalles sumamente resaltantes. Hemos dicho que tiene altiplano y tiene también grupo de montañas, es decir, cordilleras. Entonces, a partir de esa definición, pues vamos a ir revisando lo siguiente. Como están viendo ahí en la imagen, justamente hay una bifurcación de lo que va a ser los dos tipos de grupos de montañas que tenemos en Bolivia. Por una parte está la zona, o mejor dicho, la cordillera occidental, y por otra la cordillera oriental. Entonces, a tener en cuenta, compañeros, como estamos viendo las imágenes de izquierda hacia derecha, a su lado izquierdo pueden observar, hay una imagen que está pintada en color café, por decir así, desde donde dice justamente La Paz, Cochabamba, y va avanzando. En el caso de Oruro también hay dos ramales de grupos de montañas que van hacia el sur. Para que me entiendan mucho mejor, no se olviden, vimos en algún momento el caso de Venezuela. Desde Venezuela aparece la cordillera de los Andes, se va desplazando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Ahí está el caso, fíjense, por Perú ingresa estos dos ramales que les decía, cordillera occidental oriental, y se desplaza hacia el sur. ¿Dónde termina la cordillera de los Andes? En Chile y en Argentina. Lo mismo podemos observar en la siguiente imagen. En la imagen del medio podemos observar igual en color rojo y azul, respectivamente, las cordilleras oriental y occidental. En color amarillo, lo que está la zona o región altiplánica es la que nos interesa. No se olviden, el altiplano, o llamado también Puna, queda entre los dos grupos de montañas, a no olvidarse, justo en el centro.
Y finalmente la última imagen que estamos observando, pues la cordillera oriental occidental, más o menos vía satélite, para ver un poquito la diferencia o similitudes, en este caso, de ambas ramales por parte de lo que es la cordillera de los Andes. Entonces, como ya dijimos, altiplano y montañas. Sáquenle una captura, compañeros, esto es sumamente importante. Ahí estamos observando nosotros los distintos tipos de montañas más altas en Bolivia. Y esto es lo que nos interesa a nosotros destacar. Tenemos que destacar justamente el grupo, las montañas más altas en Bolivia. Como están observando, y todos ya saben de memoria, el Sajama con 6.542 metros sobre el nivel del mar es el más alto de Bolivia. Ahorita vamos a dar algunos datos en específico. Yo sé que le están sacando capturita. Y al final pueden observar el Uturuncu, que tiene un tamaño interesante de 6.008. ¿Qué quiere decir esto? Que es la última montaña que tiene una altura de 6.000 y un poquito más. Se encuentra en el caso del departamento de Potosí. ¿Qué quiere decir? Que después de esta montaña, el Uturuncu, pues vienen otras con 5.900, 5.400, 5.500, 4.000, 3.000, 2.000, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad justamente es solamente el número de montañas en Bolivia, 13 que tienen altura de 6.000 metros sobre el nivel del mar. A tenerlo en cuenta, compañeros, como siempre les digo. Luego, pues, como ya les vuelvo a repetir, tenemos un montón de montañas de 3.000, de 4.000, etc. Ahora, vamos a los datos en específico que nos interesa destacar. Vamos a anotar en sus apuntes el Sajama, el Nevado Sajama. Ya lo tienen la altura. Vamos a pasar al siguiente detallito. ¿Dónde está ubicado la montaña Sajama, el Nevado Sajama? En el departamento de Oruro. Los que ya saben, pues no hay ningún problema, ¿no? Ahí ya lo van a anotar. Oruro. Oruro. ¿En qué provincia del departamento de Oruro está concentrado? Pues está concentrado en la provincia Sajama, provincia del mismo nombre del Nevado, Sajama. Ahora, hay un último detallito que me parece sumamente interesante. Siempre les voy comentando este detalle. La montaña, el Nevado Sajama, no está solo, es decir, no está en un paraje completamente solo, sino que es parte en realidad de un grupo de montañas. Y este grupo de montañas se llama de la siguiente manera, anótense: Cordillera de Pacajes y Carangas. Cordillera de Pacajes y Carangas. Cordillera de Pacajes y Carangas. Entonces, la montaña Sajama en realidad es parte de este grupo de montañas que vienen desde la provincia Pacajes en el departamento de La Paz y termina justamente pasando por una de las provincias de Oruro, que va a ser Carangas, y posiblemente ahí iniciando en lo que va a ser la provincia Sajama. Entonces, así se llama el grupo de montañas Pacajes y Carangas, a tener en cuenta ese detallito. Vamos con el segundo, el Illampu, o también llamado Sorata. Como pueden ver, 6.421 metros sobre el nivel del mar, alrededor de casi 100 metros de diferencia con el Sajama. ¿En dónde está concentrado? Anótense, La Paz, en el departamento de La Paz. Y la provincia es Larecaja. A tener en cuenta, compañeros, Larecaja
es la provincia donde está ubicada justamente el Illampu. Y vamos con el siguiente, la cordillera a la cual corresponde, es decir, al grupo de montañas a la cual corresponde. Anótense, Cordillera Real o La Paz. Cordillera Real o Cordillera de La Paz. Vamos con el tercero. En el caso de la tercera montaña más importante, el Illimani, como están viendo, 6.402 metros sobre el nivel del mar, alrededor de casi 18 o 19 metros de diferencia con el Illampu. Ubicado también en el departamento de La Paz. Ahora, otro de los detalles interesantes, está ubicado en la provincia Sud-Yungas. Anótense, provincia Sud-Yungas del departamento de La Paz, entonces, Sud-Yungas. Y curioso e interesantemente pertenece al mismo grupo de cordilleras, Cordillera Real o de La Paz. Tiene el nombre de Cordillera Real justamente porque es la más importante, compañeros. Es decir, el Illampu, el Illimani que hemos mencionado ahorita, son dos montañas que son parte de esta cordillera real. Y son dos también que vamos a hablar del cuarto y quinto, el Ancouma y el Chachacomani, son también parte de la cordillera real. Entonces, anotarse, el Ancouma, con 6.380 metros sobre el nivel del mar, La Paz, el departamento de La Paz también, entonces, ahí está presente el Ancouma, la cuarta montaña más alta de Bolivia. Provincia Omasuyos. Anótense. Provincia Omasuyos. Y como ya les había adelantado, es parte de la misma región, vamos a decir, parte del mismo tipo de Cordillera Real o de La Paz. Ahí está, entonces, a tener en cuenta ese detalle. Y finalmente el Chachacomani, con 6.257 metros sobre el nivel del mar, casi 300, un poco más, casi 300 metros sobre el nivel del mar, a diferencia del Sajama, por ejemplo. También ubicado en el departamento de La Paz. Y entre las provincias de Omasuyos y Larecaja. A tener en cuenta entonces, entre las provincias Omasuyos y Larecaja. Y también pertenece, como ya les había dicho, a la cordillera de Real o de La Paz. Listo, compañeros, ahí tienen el detalle importante entonces acerca del caso de las montañas más importantes de Bolivia. Dentro de lo que es la definición de la zona andina, hemos mencionado otro aspecto que va a ser justamente la puna, el altiplano que hemos mencionado nosotros. Observen, ahí está el altiplano, interesantemente, vamos a mencionar datos sobre el altiplano. Anótense, 200.000 kilómetros cuadrados. Les vuelvo a repetir, 200.000 kilómetros cuadrados es el área del altiplano. 200.000 kilómetros cuadrados. Ahora, en cuanto al porcentaje, ¿cuánto es el área que cubre de todo el territorio boliviano? Anótense, 14,6%. 14,6%. Les vuelvo a repetir, 14,6%, entonces es parte de lo que va a ser el territorio boliviano en altiplano. Es decir, del 100%, el solo 14,6% es altiplano. Vamos al tamaño del altiplano. En el caso del tamaño, la longitud es de 800 kilómetros. Anótense, 800 kilómetros de longitud. Cuando hablamos de longitud, estamos hablando de norte-sur. Si quieren ustedes, el largo de el altiplano, pues mide 800 kilómetros. Vamos con el segundo detalle, la anchura. En el caso de la anchura,
220 kilómetros es la anchura de lo que va a ser el altiplano boliviano. Si quieren, de este a oeste. Y finalmente, el caso de la altura. Anótense la altura, ya que está el altiplano en una zona interesante llamado la meseta del Collao. Como ya les había indicado, es una elevación de tierra, pero termina en planicie. Ahora sí, la altura, de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Les vuelvo a repetir, de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esa sería la altura del altiplano boliviano, de 4.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Y también dentro del altiplano está pues concentrado el lago Titicaca, del cual vamos a hablar en unos momentos más. Anótense. Número 2, zona subandina. Ya observamos la zona andina, los 3 departamentos, pues vamos a la zona subandina. Como están observando, 142.815 kilómetros cuadrados del territorio boliviano es zona subandina. Y como están viendo la imagen, pues es muy pequeñita en realidad el sector de la zona subandina, muy pequeño. Apenas cubre, anótense, el 13%. Les vuelvo a repetir, 13% del territorio boliviano. ¿Qué departamentos están concentrados en la zona subandina? Anótense, los mismos 3 que ya habíamos mencionado, La Paz, Oruro y Potosí. Es decir, La Paz, Oruro y Potosí, al tener zona andina y estar en la frontera para llegar a la zona subandina, pues tiene mucho de la zona subandina. Entonces, a mencionar ese detalle, La Paz, Oruro, Potosí. Pero, ¿qué departamento también tiene o qué departamentos también tiene zona subandina? Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Cochabamba, Chuquisaca y Tarija también son 3 departamentos del área que tienen zona subandina. El único que es completamente de zona subandina va a ser en este caso Cochabamba, compañeros, por si acaso. Los otros departamentos, Chuquisaca y Tarija, también tienen un poquito de la otra zona de los llanos que vamos a ver más adelante. Para recordarles, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, son 6 departamentos de la zona subandina. ¿Qué es lo que encontramos en la zona subandina? No solamente valles, como en algún momento nos habían indicado, algunos tal vez en colegio, sino que también encontramos quebradas, valles y yungas. Entonces vamos mencionando algunos aspectos de esta zona subandina. El caso de las quebradas. Vamos a mencionar el caso de las quebradas. Primeramente, un detalle sumamente resaltante, la altura. Del altiplano hemos dicho de 4.000 a 3.500. Ahora, de las quebradas, 3.500 a 2.500. Les vuelvo a repetir, de 3.500 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, están muy por debajo del altiplano, de 3.500 a 2.500. Entre el altiplano y va bajando. Ahora, vamos con el segundo detalle, esa es la altura. Vamos con la definición, ¿qué son las quebradas? Mesetas escalonadas. Mesetas escalonadas. Entonces, ustedes ya conocen los escalones. Son como graditas. Y el aspecto que nos interesa ahí mostrar en la imagen es justamente eso. Las quebradas son más o menos como estamos viendo en la imagen. Son niveles de tierra, si quieren ustedes, que va bajando en realidad.
De 3.500 a 3.000 a 2.500 va bajando entonces, en todo caso, el caso de el nivel de altura que tiene cada una de estas zonas, si quieren, y a eso le llamamos nosotros quebradas. Van disminuyendo poco a poco. Vamos con el segundo, los valles. En el caso de los valles, vamos especificando también la altura. La altura de los valles, 2.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Les vuelvo a repetir, de 2.500 a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí está. A continuación de las quebradas, entonces están los valles. La zona de los valles, ¿cómo es que se la define? Anótense, tierras bajas y tierras fértiles. Tierras bajas y tierras fértiles. Punto aparte. Ahí está. ¿A qué se refiere con tierras bajas y fértiles? Tierras bajas en el sentido de que es más bajo que el altiplano. En el caso de quebradas está muy debajo todavía los valles. El otro aspecto interesante es el caso de tierras fértiles. En el caso de las tierras fértiles se refiere justamente a que hay más producción de alimentos. Hay mucha producción de alimentos en Cochabamba, Chuquisaca, como ustedes ya conocen. Como ejemplos. Vamos al último aspecto, la zona geográfica, la última zona geográfica de la zona subandina. Lo que encontramos es los yungas. Los yungas. Anótense la altura de los yungas. 800 metros sobre el nivel del mar. Los que han podido ir a los yungas en algún momento, pues saben que hace más calor ahí. ¿A qué me voy con esto, chicos? En el caso del altiplano, por ejemplo, el frío es más fuerte. Cuando vamos bajando, descendiendo en las quebradas, el clima se hace un poco menos frío. En los valles es más templado y finalmente en los yungas es más caliente. Entonces, a medida que vamos bajando, disminuyendo la altura, también va subiendo el clima que tenemos en estas zonas. Ahí está, 800 metros entonces. ¿Cómo vamos a anotar su definición? Zona cálida. Así anótenlo. Zona cálida, coma, húmeda y con vegetación. Cálida, húmeda y con vegetación. Muy marcadas esos tres aspectos. Ahí está, por si acaso, ese detalle. Listo, vámonos a la otra zona. Ya tenemos pocos minutos, pero vamos a ir terminando seguramente. Vamos a la última zona. En el caso de la zona de los llanos orientales, como están observando, es la zona más amplia. 648.163 kilómetros cuadrados. La zona más amplia de las tres zonas que hemos mencionado. ¿Cuánto ocupa? 59% del territorio, anótense. 59% del territorio. 59% del territorio. Entonces es la zona más amplia, como les vuelvo a repetir. ¿Qué departamentos pasan por ahí? ¿O qué departamentos están inscritos a esto? Anótense Pando, Beni, Santa Cruz. Les vuelvo a repetir, Pando, Beni y Santa Cruz. Son los tres departamentos de inicio, pero también está, anótense, dos departamentos que ya les mencioné. Chuquisaca y Tarija también están en la misma zona. Es decir, alguito de Chuquisaca y alguito de Tarija tiene llanos orientales. Y para terminar, el norte de La Paz. Entonces, en el caso del departamento de La Paz, también tiene zona de llanos orientales.
la parte norte del departamento de La Paz. Si se han dado cuenta, compañeros, el departamento de La Paz es el que tiene las tres zonas geográficas de Bolivia. A no olvidarse. Andinas, zona subandina y de llanos, solo el departamento de La Paz tiene esas tres zonas geográficas. Listo. Vamos con la definición de lo que es la zona de los llanos orientales. Tierras muy bajas. Así se lo define. Tierras muy bajas. Ahora, características de lo que es la zona de los llanos orientales. Una de las características que hay que mencionar son los ríos enormes. A diferencia tanto de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, La Paz inclusive, son zonas geográficas que no cuentan con ríos tan abundantes o tan enormes como estamos observando en la imagen, a diferencia de esta zona de los llanos. Beni, Santa Cruz, incluso Pando, tiene esa característica principal. Otro detalle, selva. O sea, no solamente amplia vegetación como en el caso de Yungas, sino que es selva. Sectores muy con amplia vegetación, por decir así. Y vamos con la última característica que me parece sumamente interesante también, la altura. ¿A qué altura se encuentra? 300 metros sobre el nivel del mar. 300 metros. ¿Qué quiere decir? Que hace muchísimo más calor en esa zona. 300 metros sobre el nivel del mar. Listo, compañeros, ahí está. Ese es el aspecto importante entonces de lo que es justamente la zona de los llanos orientales. Vamos terminando este detalle con la hidrografía de Bolivia. En el aspecto de la hidrografía de Bolivia, pueden observar, también tenemos tres zonas geográficas en cuanto a la hidrografía, en color amarillo, naranja, verde. Vamos a comenzar con el lado amarillo, cerca de lo que es la zona andina justamente. Luego en color naranja la zona de zona subandina y parte de los llanos en realidad. Y finalmente la parte más amplia, la del norte. Anótense, yo sé que le están sacando capturita también, pero está bien. Cuenca del altiplano o cuenca cerrada. Esa es la primera, por si acaso, la primera cuenca. Es una de las más importantes porque hace unos años atrás incluso se decía que la mayor parte de población que vivía es en esta zona de la cuenca cerrada. Posteriormente ya se ha ido moviendo los niveles de población y como ya sabemos, hay que esperar en septiembre todavía los resultados del censo. Ahí está. ¿Qué es lo que encontramos en esta zona? Estos ríos. Anótense la longitud, o sáquenle captura, perdón, de el tamaño de los ríos que existen en la zona de la cuenca cerrada o del altiplano. El río de Sabadero es el más importante, con 436 kilómetros de distancia, y el segundo más importante, el río Lauca, que tiene 225 kilómetros. ¿Por qué es importante el río Lauca? Porque el río Lauca es un departamento, perdón, es un río que cruza el departamento de Oruro y llega hasta la frontera, incluso pasa más allá de la frontera con Chile. Entonces, a tener en cuenta ese río importante, río internacional. Y después ya pues tenemos los distintos tipos de lagos. Poopó, Rogagua, Rogaguado y el Uru. Uru en este caso. Ahí está. Esos son también los distintos tipos de lagos importantes que nosotros tenemos en el caso de la cuenca cerrada. Pero lo que hay que mencionar y hay que resaltar de todas estas cuencas, perdón, de todos estos lagos, es justamente el lago Titicaca. Como están observando ustedes, sáquenle captura, 8.562 kilómetros cuadrados el área que cubre el lago.
Y como están observando los datos, pues una parte le pertenece al Perú, el 56% del lago le pertenece al Perú. Y para nosotros los bolivianos tenemos el 44% de la zona del lago para nosotros. Ahí está. Otro detalle interesante. Como están observando, el lago Titicaca se divide en dos partes. Una, la más grande, la más extensa que están observando, que llega hasta el Perú, se llama Lago Mayor. No es de sorprenderse, muy clarito el nombre, Lago Mayor. Pero hay otro detallito, también se llama Lago Chucuito. Entonces les vuelvo a repetir, Lago Mayor o Chucuito. Chucuito. Ese es el nombrecito. Chucuito. En el caso del lago menor, es la zona que están observando en el sur en realidad. Y ahí en el sur, en la parte más pequeñita donde dice Guarina, Pomata, Cepita, etcétera, Yunguyo, esa es la zonita más pequeña. También tiene un nombre, fíjense, dice Uñamarca. Ahí está escrito con Huina, Uñamarca. Entonces, ese es el nombre del lago menor. El lago mayor se llama Chucuito y el lago menor se llama Uñamarca. Dos datos interesantes más. La profundidad. Hay un promedio. La profundidad es de 107 metros. Les vuelvo a repetir, 107 metros de profundidad tiene el lago, pero alcanza en profundidad máxima hasta 281 metros. Anótense, chicos. Esta es profundidad máxima. 281 metros. Entonces, para que vean. Y como ya habíamos mencionado, pues justamente el lago Titicaca está en la zona de la meseta del Collao. Está en una zona muy alta en realidad. ¿A qué altura está? Anótense. 3.812. Les vuelvo a repetir nuevamente. 3.812 metros sobre el nivel del mar. Esa es la altura entonces en la cual está ubicado el lago Titicaca. Como están observando ahí en la imagen, pues les va a dar una idea más exacta de lo que nosotros vemos el lago Titicaca. Mientras el lago Titicaca está en esa zona tan alta, los demás lagos del planeta están pues a esa altura muy pequeña. Vamos a especificar ahora otro detalle. Los salares que existen en el área que es justamente el salar de Uyuni en Potosí, el más importante, y el salar de Coipasa en Oruro. Listo, compañeros. Hasta ahí habríamos terminado los datos de la zona de la cuenca cerrada. Día de mañana entonces estamos viendo las otras dos cuencas y con eso podríamos ir terminando la parte de geografía de Bolivia, aunque nos faltaría uno que otro detallito más. Listo, compañeros, hasta el día de mañana. Bendiciones.